Gracias por la sintonía. Es un esfuerzo extraordinario de la gerencia de esta estación en una producción de don Bienvenido Rodríguez Durán y por supuesto los que le acompañan en la toma de decisiones, así como también nuestro equipo técnico representado por Cuno Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales y un gran equipo de comunicación, un gran equipo de talentos de diversas áreas de las ciencias sociales, jurídicas, técnicas, que hacemos todo lo posible por sobre la base de nuestras opiniones y de nuestra vinculación con los fenómenos sociales, pues dejar aquí una opinión, un razonamiento que no debe invitar a nadie a pensar necesariamente como nosotros, pero a pensar sí, a razonar y a lograr que una sociedad mejor informada sea una sociedad que tome a su vez mejores decisiones. Esa es la idea, esa es la vinculación que deseamos tener con ustedes a partir del pensamiento proactivo. Miren, señores, vamos de inmediato con algunos de los temas más importantes para el país hoy día viernes. Uno suele en teoría dejar temas que tienden a ser un poquito más, digamos, ligeros, si la actualidad lo permite. Esto pues no siempre, hay que decirlo, se logra. Pero mientras tanto hay que darle seguimiento a los diferentes temas que más afectación nos generan. Uno de ellos es la decisión que finalmente deberán tomar en el caso de Kenia, país africano, del África ecuatorial, del centro del continente, de la zona de los grandes lagos africanos, el país donde está ubicada la montaña más alta del continente africano, la montaña Nairobi, que tiene sus nieves eternas, y donde se está tomando una decisión a nivel judicial, antes un debate legislativo, sobre todo sobre la interpretación de la constitución de ese país, para decidir cuáles aspectos tienden a pesar en la decisión final de enviar a un grupo de preparación policial y militar a que encabece luego a otras naciones que estarían colocando sus grupos y que estarían tal vez esperando que se rompa el hielo, que ese país dé el primer paso. Hay que decir en términos de posibilidades legislativas, jurídicas, constitucionales, que Kenia es un país que ya tiene experiencia en intervenciones, en acompañar con sus fuerzas a otros grupos para la pacificación, para el combate directo a fuerzas insurgentes, como ocurre en la República del Congo, el Congo-Kinshasa, que es el país más grande del África ecuatorial, un enorme país que es el residuo histórico de aquello que fue la terrible colonia belga, más que colonia, la propiedad privada casi del rey Leopoldo, y donde ocurrieron posiblemente algunos de los peores abusos que la humanidad registró en el siglo XIX, en un modelo de colonización donde, si bien todos son malos desde el punto de vista de la afectación que generan de derechos, aunque hay que decir que eran derechos que en muchos casos no existían tampoco previamente, pero a los cuales quizás no se llegó más rápido precisamente por la introducción de ese fenómeno. Y bueno, ahí entra la historia contada por Joseph Conrad, el escritor y viajero y a su vez agente financiero, agente comercial, que en ese viaje por el río Congo en ascenso, se metía, mientras más se metía en el río, más se alejaba de la dinámica humana que él había conocido y entraba pues a una terrible, cruel, donde le tocó ver algunos de los peores abusos a los que eran sometidos los nativos de esa nación, y donde Conrad se inspiró para dejar escritas en sus líneas pues algunas de las demostraciones más macabras de ese abuso. Y ese libro, El corazón de las tinieblas, que fue uno de los más leídos por muchos años, fue parte de ese escándalo, fue inspiración de muchos otros textos e incluso llegó al cine, obviamente cuando decidió trasladar Francis Ford Coppola el lugar del infierno, del infierno del centro de África. La época pues le permitía habituarlo a otro escenario, configurarlo a otro contexto geográfico que era Vietnam, y de ahí surge la película Apocalypse Now, que es uno de las grandes obras, digamos, del cine bélico y del cine que intenta dejar un mensaje sobre cómo el hombre va convirtiéndose en la peor de las bestias a medida que los conflictos avanzan, se hacen profundos, se hacen difíciles de vigilar, de supervisar, y donde así como Conrad iba tomando río arriba, río Congo arriba, en el caso de la película era el río Mekong, que mientras más se metía el protagonista, pues más se iba alejando
del comportamiento cívico, del comportamiento ciudadano. Bueno, en ese lugar donde en el caso del Congo existen todavía severos conflictos, es uno de los países más desiguales en términos de un desarrollo que pudiera ser quizás el mejor de su continente, dadas las enormes cantidades de recursos agrícolas, mineros, de todo tipo que tiene su forestal, que tiene ese gran país. Sin embargo, la problemática social que vive y una guerra civil desde hace casi 40 años, pues provocó que varios países de África pues llevaran fuerzas allí. Y uno de los países que llevó sus fuerzas, que probó una parte de sus fuerzas y que la ha probado en el combate con alguna de las guerrillas, es precisamente Kenia. Luego Kenia ha tenido participación también en el Cuerno de África, ha llevado sus tropas a esa región. Es bueno que se sepa que más atrás, no en la actualidad más reciente, Kenia también tuvo participación en la presión que hicieron algunos de los países del área para tratar de provocar un cambio político en Uganda, la Uganda de Idi Amin Dada, donde se dieron situaciones en los años 70 terribles, producto de una de las dictaduras más cruentas y dirigidas posiblemente por uno de los psicópatas más grandes que el mundo ha conocido, y que consta que nosotros de psicópatas sabemos gobernando, en el caso de Trujillo, y donde se dieron situaciones, bueno, que después de ahí se ha encargado de recoger la literatura y el cine. Dicho sea de paso, Idi Amin Dada, uno de sus genialidades fue cuando permitió, en alianza con grupos insurgentes, tanto europeos como árabes, el secuestro de aquel famoso avión que volaba desde Israel hacia suelo europeo, y donde se dio, bueno, desde suelo europeo en dirección hacia Israel, mejor dicho, y donde se dio un desvío de ese vuelo primero a territorio libio, donde repostaron combustible con el apoyo de Muammar al-Gaddafi, y de ahí hasta Entebbe, la capital ugandesa, en un secuestro que provocó como respuesta la operación de rescate, esta operación Thunder, operación Trueno, me parece que era el nombre táctico, donde los comandos israelíes debieron volar bajo por miles de kilómetros por todo el Mar Rojo, entrar vía Sudán del Sur a territorio de los Grandes Lagos africanos, entrar desde allí al territorio ugandés, tomar la parte del aeropuerto de Entebbe donde estaban los rehenes, llevarse a la mayoría de ellos. Obviamente no todos pudieron sobrevivir por diferentes razones, perder a su comandante, que era Johnny Netanyahu, en el intento, y volver hacia atrás con la mayoría de ellos sanos y salvos, no sin antes haberle dejado un regalito ahí a Idi Amin Dada con lo que fue el bombardeo de su precaria y limitada fuerza aérea, como un recordatorio de el enemigo el que quiso pues despertar y las consecuencias que por tanto tendría que pagar. Kenia, por lo tanto, pertenece a una parte del África que ha tenido siempre un gran movimiento geopolítico, situaciones históricas bastante adversas, y donde tiene cierta experiencia, donde nos da la impresión entonces que, basándonos en este pasado, yo creo que esto se trata de una negociación, de una presión para tratar de lograr de Estados Unidos y otras potencias los elementos que compensen el sacrificio, que pueden ser arriendos, préstamos, inversiones, ¿por qué no los programas armamentísticos que son muy caros? Y donde en el caso de África pues todavía existe una gran predilección por los gobiernos africanos a tener un gran gasto en la parte militar, una inversión importante en armamento, en entrenamiento, en tratar de lograr diferencias importantes, rodeados en algunos casos de países que son verdaderamente estados fallidos, otros no tanto, y donde para muchos de estos gobernantes la posibilidad siempre de tener este conflicto, los conflictos a la vuelta de la esquina, pues son una realidad, Es un producto también, hay que decirlo, lejano de ese imperialismo tardío, de ese colonialismo tardío que implicó la Conferencia de Berlín, que entre 1885 y 1889 se repartió lo que quedaba del África que los imperios no habían barajado entre ellos, y donde definitivamente se colocaron debajo de unidades que hoy llamamos naciones, que hoy llamamos países. Ciertamente es que esos mapas fueron de alguna manera dibujados con ciertas licencias, para no decirlo de otra manera, y dejaron una combinación sin duda de identidades nacionales, subnacionales, regionales, étnicas, muy, muy compleja, y que ciertamente se demuestra cuando a partir de los años 50, 60 y todavía los 70 comenzaron muchos de estos países de África a recibir sus independencias, a serles concedidas sus autonomías políticas y nacionales. Así que a ver qué ocurre. Todo esto se involucra
en una decisión que tiene que tomar como país soberano el país de Kenia, y que todo esto pues pueda de alguna manera generar tarde o temprano un impacto en la actualidad de Haití. No será solamente Kenia, insisto, alguien tiene que romper el hielo y dar el paso primero. En el caso de Kenia se ha hablado de dirigir. A mí me parece que este silencio que de alguna manera estamos teniendo algo dice. Hay por ahí una canción que habla de un silencio ensordecedor que se escucha en todo el país. Y yo creo que esa figura retórica muy bien pudiera aplicarse a esto que está ocurriendo. Nos da la impresión de que este silencio es ruidoso, de que este silencio administrativo, tanto de Estados Unidos como de la propia nación africana y de otros actores, posiblemente guarda detrás ese ruido de una maquinaria que se está engrasando y que se está preparando. Otros no lo ven así, lo respeto, pero sí creo que esta es una dirección que no tiene fin. Los acontecimientos se precipitan, la llegada de Guy Philippe, la acusación a la ex primera dama, hoy viuda, Moïse, otros acontecimientos parecerían ir dándole forma a lo que ya de por sí justificaba algún tipo de política internacional, no necesariamente la intervención, pero si nos ponemos a pensar desde el punto de vista fáctico, hay que decir que no creo que haya muchas otras opciones en la baraja, y que muchas otras de las que parecerían prometer cambios pues ya han sido probadas o no están dadas las condiciones hoy, como serían unos comicios limpios, libérrimos, transparentes, de los cuales pudieran surgir autoridades con legitimidad política, constitucional, y que pudieran darle a Haití, a través de la unificación de un mando, de una monopolización de la violencia institucional, a través de unas autoridades que se puedan hacer responsables al menos de sus comunas, al menos de sus municipios, luego de sus departamentos, y luego pensar de su unidad nacional. Bueno, la unidad de la Policía Nacional, señores, que hace levantamiento estadístico, unidad de análisis estadístico de criminalidad, informó que en el año 2023, del total de homicidios, y este es un dato que se los voy a dejar ahí, no va a haber demasiado tiempo para analizarlo, pero sí me gustaría dejar en la mente de muchos de ustedes esta cifra. Y escuchen bien, atención portal, que me gustaría incluso tratar de segmentar esta parte del comentario. Miren, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre se ejecutó a través de la Policía Nacional unas 8.368 órdenes de arresto. Esto es interesante porque es la reacción institucional, es la reacción del Estado de Derecho a través de un agente auxiliar de la justicia, como es el caso de la Policía Nacional, que a su vez tiene directamente, cuando opera, asiste, nutre a un ministerio público que tiene en cada persona que sea apresada pues un individuo al que luego debe fiscalizar, conocer y levantar un acta, iniciarle el expediente de qué situación tiene, y por lo cual deberá presentársele lo más rápido posible una presentación ante un juez. La propia judicatura, ante estas 8.368 órdenes de arresto, se le suman a la larga lista, a la larga cola de deberes de los tribunales, que ya pues arrastran de años anteriores, y en algunos casos de muchos años anteriores, otra lista de deberes. En ese sentido, hay que decir que hay muchos otros datos. La realidad es que el tema de los homicidios es el que más nos preocupa. El tema de los homicidios es importante porque, de acuerdo a las fatalidades, se pueden hacer una serie de cálculos importantes en relación a cómo responde el Estado de Derecho en materia de, una vez ocurre la fatalidad, que no debería ocurrir, donde deberíamos, claro está, tener toda política preventiva de la violencia, eso está claro, pero dejando de lado esa realidad y llegando al punto que ya no se pudo evitar de llegar a las fatalidades, aquí surge el dato importante y con el que cierro esta intervención. De todos los homicidios que se contabilizan y que levanta esta unidad de criminalística de la Policía Nacional, 1.475 de los homicidios, del total de los homicidios en 2023, resulta que el 24.3% corresponden a la delincuencia. Piénsalo bien, para que no pase como un dato frío. No. Del total de homicidios, del total de gente a la que otro mató en una actitud, en una acción criminal, una cuarta parte, casi un 25%, un poco menos de un 25%, fue en una actividad relacionada a la delincuencia. Eso nos deja 3/4 partes que no obedecen, al menos en principio, al menos de acuerdo a la investigación que se tiene,
a delincuencia. Ya de ese grupo, de esas 3/4 partes, más de la mitad se ha establecido que es conflicto social. El otro 18.2% que está en el limbo todavía tiene un proceso de investigación que no ha determinado y deben haber ocurrido en la parte final del año probablemente, en los meses finales que todavía se están haciendo levantamientos y que pudiera estar en la fase secreta todavía de su expediente. Todavía está en proceso de investigación un 18%, pero ya se asegura un 45,4%, que es una cifra monstruosa por demás, que ocurrieron debido a conflicto social. Y yo voy a cerrar diciendo que el tema de la violencia que vivimos, la violencia como eje transversal de respuesta a conflictos que no somos capaces de resolver, a conflictos entre vecinos, a conflictos entre empleados de un mismo negocio, a conflictos entre clientes y empleados, a conflictos entre jóvenes en las escuelas que están siendo captados por pandillas violentas también, a conflictos entre los grupos de la delincuencia criminal organizada, pero que también tienen como daño colateral a ciudadanos que no necesariamente pertenecen a sus filas, a conflictos que produce la riña permanente entre gente que no sabe. Esta mañana viniendo para acá un señor que quería entrar obligatoriamente en un ramal de un paso a desnivel y al cual no se le dejó entrar. Bueno, pues más adelante pretendía bloquear la vía porque él, que es un miembro de la jipetocracia dominicana, no puede dejar que los otros vayan por su jodido carril. Si alguien se osaba pararse delante de ese elemento, para no decirle animal, sería faltarle el respeto a los animales. Además de que tenía, por supuesto, una centellita con los colores de la bandera, lo cual hace pensar que tenía que ser del funcionariado dominicano, posiblemente. Debí tomar la placa, no lo hice porque realmente en un momento como ese uno lo que piensa es en quitarse de cerca de estos individuos, que por cierto casi nos acompañamos toda la ruta. Y uno piensa en cómo terminan cosas así, con muertos, con disparos, con riñas que posiblemente se multipliquen y demás. Hay una situación terrible de violencia, señores. No la estamos viendo, como no se le llama pandemia, ni hay que usar mascarilla, ni hay que meter a la gente en su casa. Pasa desapercibido, pero es un huracán categoría, no 5, no, ya 5 es un relajo. Categoría 7 u 8, si existiera en la escala Saffir-Simpson de los huracanes, haciendo el equivalente a lo que de verdad está pasando en una sociedad dominicana que no tiene una jodida guerrilla, que no tiene un grupo terrorista operando hasta donde sabemos, que no tiene un grupo secessionista, ni separatista, ni nadie en la jodida montaña de Quiqueya, pero donde de los 1.400 y pico de muertos que reporta la Policía Nacional en ese análisis y esa entrega de data criminalística, tenemos 3/4 partes que obedecen a esas diferencias sociales.